La asistencia secreta de Biden a Zelensky dice: unas 300 entrevistas a funcionarios gubernamentales y militares ucranianos y occidentales revelaron que Washington apoyó a Kiev por motivaciones no solo geopolíticas, sino también vengativas. Una revancha, dice el artículo, en una larga historia de guerras indirectas entre Estados Unidos y Rusia. Vietnam en la década de los 60, Afganistán en 1980, Siria 3 décadas después. El centro de su colaboración de inteligencia, estrategia, planificación y tecnología fue en Wiesbaden, Alemania. Wiesbaden, Alemania, donde Estados Unidos tiene una guarnición de su ejército. Los oficiales estadounidenses y ucranianos seleccionaban juntos los objetivos rusos. Entre los ataques en los que participó Estados Unidos están los bombardeos contra Crimea que asesinaron a civiles. Occidente tenía cierto poder sobre las Fuerzas Armadas de Ucrania hasta el punto de que el exsecretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, exigió a los ucranianos expulsar al comandante de campo, el mayor general Andrei Kovalchuk, tras aconsejarlo Christopher Donaue, comandante del 18º Cuerpo Aerotransportado de Estados Unidos. Biden incumplió su promesa de no enviar tropas estadounidenses sobre terreno ucraniano y presentó su contraofensiva ucraniana en 2023 como la última guerra, esperando una victoria sobre Rusia. El gobierno de Biden autorizó repetidamente operaciones clandestinas que previamente había prohibido. Se enviaron asesores militares estadounidenses a Kiev y posteriormente se les permitió acercarse a los combates. La Casa Blanca también quebrantó su palabra sobre los ataques con misiles estadounidenses de largo alcance, pero discrepaban con el gobierno de Zelensky sobre qué objetivos bombardear. Mientras que los estadounidenses se centraban en objetivos mesurados y alcanzables, veían a los ucranianos como si estuvieran buscando la gran victoria, el premio humillante. Muteado, Alberto, muteado. Perdón, claramente buscaban los ucranianos en esos ataques el objetivo que extendiera la guerra. Por ahí, el objetivo brillante o humillante. Pero es absolutamente demoledor. Es decir, fijaos, os voy a compartir el artículo del New York Post en el que viene toda la información que nos acaba de leer Miguel. Perdón, New York Post no, New York Times. New York Post es todo lo contrario del New York Times. Es decir, Dale, así fue. No la estamos viendo. Mira, a ver si puedes compartirla. Tienes que quitar tú la tuya, me parece. Estoy quitado, está quitada. Pues la mía aparece como compartida, la voy a volver a poner. Ahí está. Ahí está. Así fue la Asociación Militar Secreta de Estados Unidos con Ucrania. Este artículo nos dice lo que nos ha comentado ese otro que leía Miguel y mucho más. Pero sobre todo delata con detalle cómo han sido todas las operaciones desde la CIA hasta el ejército estadounidense propiamente dicho en el terreno ucraniano, atacando también territorio ruso. Esta noticia, como tal, es un casus belli. Si ahora mismo no sale la administración estadounidense a desdecir lo que ha dicho el New York Times, tenemos un casus belli en la mesa. Un país que directamente ha atacado a otro. Soldados de ese país, soldados regulares, han ido a otro, que es Ucrania, a atacar a Rusia. Eso es un casus belli en toda regla. No nos sirve, no, ya lo era antes, ya lo sabíamos todos, ya se sabía y tú, Rale, te enteras ahora. Mongolos, fuera, a poder ser. No, estamos hablando de la lógica de la guerra, de la lógica de la diplomacia. Si el periódico más leído en Estados Unidos publica con detalle cómo Estados Unidos ha participado directamente en las operaciones ucranianas contra, entre otros, territorio estadounidense, y el Pentágono, Donald Trump, Rita la Cantaora, no salen a desmentirlo, estamos ya oficialmente ante un casus belli de libro. ¿Qué libro? Leedlo, os lo sugerimos, encima está en abierto. Además te lo dice, estamos hablando del New York Times, el periódico más leído en Estados Unidos. El gobierno de Biden siguió moviendo sus líneas rojas. Desde el primer momento los funcionarios trataron de establecer una línea roja. Estados Unidos no luchaba contra Rusia, sino que ayudaba a Ucrania. Sin embargo, les preocupaba que las medidas adoptadas para lograrlo pudieran provocar que Putin atacara objetivos de la OTAN
o que tal vez cumpliera sus amenazas nucleares. Incluso cuando el gobierno desarrolló una tolerancia al riesgo cada vez mayor para ayudar a Ucrania a hacer frente a la amenaza que estaba evolucionando, muchas de las medidas potencialmente más provocadoras fueron tomadas en secreto. Aligerando una prohibición contra las botas estadounidenses en el suelo ucraniano, Wiesbaden tenía permitido situar una decena de asesores militares en Kiev para evitar llamar la atención pública sobre su presencia. El Pentágono los llamó inicialmente expertos en la materia. Más tarde se amplió el equipo hasta unas 3 decenas y finalmente se permitió a los asesores militares desplazarse a los puestos de mando ucranianos más cercanos a los combates. En 2022 se autorizó a la Marina estadounidense compartir información sobre objetivos de los ataques ucranianos con aviones no tripulados contra buques de guerra más allá de las aguas territoriales de Crimea. Se autorizó a la CIA a apoyar las operaciones ucranianas en las aguas de Crimea. Ese otoño, la agencia de espionaje ayudó encubiertamente a drones ucranianos a atacar buques de guerra rusos en el puerto de Sebastopol. En enero de 2024, oficiales militares estadounidenses y ucranianos planearon conjuntamente en Wiesbaden una campaña utilizando misiles de largo alcance suministrados por la coalición junto con drones ucranianos para atacar unos 100 objetivos militares rusos en toda Crimea. La campaña, denominada Operación Lunar Hail, Operación Granizo Lunar en español, consiguió en gran medida obligar a los rusos a retirar equipos, instalaciones y fuerzas de Crimea hacia el territorio continental ruso. Al final se permitió al ejército estadounidense y a la CIA ayudar con ataques a Rusia. Es decir, que ya la línea roja más difícil, que era la frontera rusa, en la primavera de 2024 se vulneró por completo para proteger la ciudad de Kharkov contra un asalto ruso. El gobierno estadounidense autorizó la creación de una caja de operaciones, una zona de territorio ruso dentro de la cual los oficiales estadounidenses en Wiesbaden podían proporcionar coordenadas precisas a los ucranianos. La primera interacción de la caja se extendía por una amplia... Bueno, aquí lo tenéis. Bueno, luego todo. Una antigua política prohibía a la CIA proporcionar información de inteligencia sobre objetivos en suelo ruso, pero la CIA podía solicitar discrepancias, exenciones para apoyar ataques contra objetivos específicos. Vamos, que básicamente se lo saltaron toda la torrera. Esto que os estamos leyendo, New York Times, lo tenéis además en abierto, es la descripción de un casus belli. Ha salido hace 2 días en la prensa estadounidense con, ya veis, réplicas y análisis que Miguel nos está trayendo. ¿Dónde está el gobierno estadounidense desmintiéndolo? Todos sabemos que es verdad, todos lo sabemos. Pero si el gobierno estadounidense no lo desmiente, aunque sea en falso, se está aceptando que en la mesa hay un casus belli de libro contra Rusia. Claramente, esta acción por parte del New York Times busca, dentro de lo posible, dos cosas. Primero, torpedear los intentos de paz de Donald Trump, porque ahora ya, cada vez que te juntes y hables con Putin, corres el riesgo de que te diga, bueno, ¿has leído el artículo del New York Times, Donald? Tú que eres de Nueva York, aunque sea un periódico contra ti, ¿has leído ese artículo? Es súper interesante. Échale un vistazo. Y eso es para poner rojo a cualquiera. ¿Cómo tú vas ahora mismo a Putin a decirle que hay que firmar un alto el fuego en tal y cual, cuando tu país ha estado haciendo esto y tú no lo has desmentido? Y 2, hay una circunstancia más. Si todo el electorado nacional, de Trump o de no Trump, lee esto, el fin de la guerra en Ucrania con una derrota ucraniana, que es lo que va a suceder, se va a vivir también como una derrota estadounidense. Claro. Ahora, si Ucrania pierde, nosotros perdemos, más que antes. Hasta ahora los estadounidenses la guerra de Ucrania lo veían como algo absurdo en lo que se dejaban el dinero. Ahora habrá sido algo absurdo en lo que se dejan el dinero porque encima todos sus recursos no han servido. Lo cual es una humillación absoluta también para Donald Trump.
Esta es la noticia más importante que hemos visto en mucho tiempo en la guerra de Ucrania. Un casus belli oficialmente reconocido sobre la mesa y al que debió salir en el minuto 1 el gobierno estadounidense a desmentirlo, aunque obviamente lo que cuenta el artículo sabemos que es cierto, todos lo sabemos desde hace tiempo, pero una cosa es la realidad y otra cosa es las formas de la realidad. Y si no sale a desmentirlo, se han perdido las formas de tal manera que ahora mismo Estados Unidos debería aceptar como normal que Rusia le declarara la guerra. Diplomáticamente es así, aunque suene raro. En fin, amigos magos, poned en comentarios lo que pensáis. Donald Trump, sí, amenaza nuevamente a Zelensky. Está muy nervioso Donald Trump y le ha amenazado a Zelensky con grandes problemas. El mandatario estadounidense señaló que Ucrania nunca podrá ser miembro de la Alianza Atlántica. En sus declaraciones ante la prensa, Donald Trump advirtió al líder del régimen de Kiev que si no firmaba el acuerdo, el trato de minerales de tierras raras, se enfrentaría a grandes problemas. Está intentando retirarse del acuerdo sobre tierras raras y si lo hace, tendrá problemas grandes problemas al más puro estilo, Alberto, Donald Trump. Luego ya veremos lo que ha hecho también con Vladimir Putin. Bueno, primera lectura. Pues ya vemos que Donald Trump acostumbra a obviar todas las cuestiones que evidencian que no tiene el poder y solamente dirigirse hacia aquellas que le puedan dar réditos electorales, como sería el acuerdo de tierras raras con Ucrania, que ya Miguel nos traía este fin de semana, que era un contrato absolutamente imposible de aceptar. Con lo cual, si efectivamente consiguiera Donald Trump esa firma, generaría una publicidad interna formidable por parte del mandatario. Sin embargo, queda la duda de dónde están las quejas por parte de Donald Trump a la vulneración continua por parte de Ucrania del alto el fuego que se propuso como un gran avance en su momento al impedir a ambos bandos atacar infraestructuras energéticas. Infraestructuras energéticas sobre las que luego nos va a hablar Miguel, porque los ataques ucranianos continúan. Así es que, amigos magos, ahora Donald Trump sigue loco por su campaña electoral particular. Recordad que en 2026 todavía queda año y medio, pero están pensando en 2026 porque si ese Congreso y ese Senado se revirtiera, es decir, de tener mayoría los republicanos pasaran a tener los demócratas, el gobierno de Donald Trump se vería prácticamente bloqueado durante los 2 años que le quedan de mandato. Hoy hemos escuchado declaraciones del señor Elon Musk hablando de algo muy importante, y es que se empiezan a plantear eliminar la Reserva Federal. Ojo, porque este es uno de los grandes problemas que tiene un mandatario estadounidense si quiere gobernar con libertad. El sistema de sumisión, esa servidumbre voluntaria que el Estado estadounidense tiene con los bancos privados de la Reserva Federal. Luego lo comentaremos. Elon Musk ha comenzado haciendo referencia a aspectos laterales de la Reserva Federal. Ha empezado a decir que, claro, que la Reserva Federal tiene 20.000 empleados, que eso es un derroche total, que eso habría que mirarlo. Pero, ojo, porque detrás está probablemente la intención que a John Kennedy le llevó a morir. Sabéis que John Fitzgerald Kennedy, en una de sus órdenes ejecutivas, ordenó imprimir dólares respaldados por plata en su momento y no hacerlo mediante la Reserva Federal, sino mediante el propio gobierno estadounidense. Sabéis que hay más razones por las que probablemente se eliminó a Kennedy. Quería impedir que Israel tuviera la bomba atómica. De ahí que ahora en esos papeles desclasificados de la CIA se habla sobre todo del Mossad, pero también podría haber sido perfectamente por no querer avanzar en la guerra de Vietnam. En cualquier caso, Elon Musk ya está tocando la parte importante. Veremos si no consiguen revalidar mandatos en el Congreso y en el Senado los republicanos, si Donald Trump va a poder continuar gobernando al estilo que lo está haciendo. Va a ser muy complicado. Miguel, muy interesante. Veremos si consigue ese acuerdo de tierras raras. Por ahora la cosa se le está complicando.
Bueno, vamos con la siguiente. Interesantísimo todo el tema de la Reserva Federal, Alberto, porque se las trae Donald Trump ya con Jerome Powell, tiene sus más y sus menos, pero evidentemente la Reserva Federal es un organismo de los casi intocables. Veremos qué ocurre, súper interesante como siempre, y os contamos la secuencia de lo que ha pasado el fin de semana. Donald Trump, furioso, enojado con Vladimir Putin, no solamente con Zelensky. El presidente Trump habló sobre su reacción a las palabras de su homólogo ruso Vladimir Putin sobre las autoridades ucranianas y sobre Zelensky. Esto lo ha comentado NBC News. El presidente Trump afirmó estar muy enojado y furioso cuando el presidente ruso criticó la credibilidad del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Añadió que los comentarios daron en el blanco equivocado, según el canal. Más tarde, el politólogo Sergei Markov reveló que la reacción de Trump podría estar relacionada con su reunión con el presidente finlandés, Alexander Stubb, que luego os traemos algunas declaraciones. Durante esta conversación, el presidente finlandés aconsejó a Donald Trump que no confiara en Putin. Los líderes de los países europeos están intentando manipular a Donald Trump. Le hacen creer que a finales de abril va a cumplir 100 días en el cargo, que sería justo que lograra un alto el fuego en Ucrania. Pero es que al día siguiente, Alberto, al día siguiente cambió totalmente la retórica y se mostró con un tono, aquí lo tenéis, cambio de rumbo. Donald Trump cambia drásticamente su retórica hacia Putin. ¿Y qué es lo que ha dicho? En declaraciones a periodistas señaló que confiaba en el presidente ruso y tenía confianza en su capacidad para tomar la decisión correcta y concluir un acuerdo de paz. Putin, por otra parte, ha puesto punto y final. La ilegitimidad de Zelensky entierra el trato del siglo de Estados Unidos, que es el acuerdo sobre tierras raras. Y Wall Street Journal, y ya le doy paso a Alberto, ojo con lo que nos dice Alberto, los asesores antirrusos de Donald Trump están ganando influencia en Washington. Vale. Estos días saltaba de nuevo la desesperanza global sobre Trump por esas declaraciones. Hasta cierto punto es comprensible. Pero hemos explicado en muchas ocasiones, y eso es algo que no se tiene en cuenta a la hora de analizar las palabras de Donald Trump, que Donald Trump está atado de manos. Que Donald Trump, para tener el apoyo de los congresistas republicanos en cualquier decisión que implique al Congreso o de los senadores en el Senado, necesita mantener un discurso que les suene bien. Como en su día nombró al señor, ya ni me acuerdo del nombre, aquel que apodaba yo como Don Pimpón, que al final no sirvió para absolutamente nada y que Rusia lo quitó del tablero de un manotazo. Kate Kellogg, gracias, Miguel. Kate Kellogg, que iba a ser el enviado especial para tratar con Rusia. De un manotazo fuera. Eso era una imposición republicana, como muchas de las declaraciones que hace Donald Trump son imposiciones republicanas. Como también, y ojo, e imposiciones demócratas, como también el hecho de no poder eliminar a Zelensky de la ecuación. No puede eliminar a Zelensky, porque tiene resistencia en su propio país, de los dos partidos, del enemigo y del amigo, como también tiene resistencia en su país para eliminar la ayuda a Ucrania. Y lógicamente él intenta, dentro de lo posible, establecer un discurso que suene bien en el ámbito en el que él habla. Pero no hay nada más. Luego nos traerá información Miguel de cómo continúan las negociaciones sobre minerales rusos entre Estados Unidos y Rusia con total normalidad. Lo que importa en todo esto no ya son las palabras públicas de Donald Trump, sino los hechos en sí mismos. Putin tiene toda la razón. Si no quitáis a Zelensky de la ecuación, que es lo que obviamente quiere Putin para que haya un presidente legítimo que firme la paz, tampoco sirve de nada el acuerdo sobre tierras raras que firméis con Zelensky, porque es un presidente ilegítimo. Y lo mismo que si llegamos a una paz con él, el siguiente mandatario que sea legalmente reconocido, lógicamente podría romper en pedazos el acuerdo de paz, también podría romper en pedazos el acuerdo de tierras raras. Y Donald Trump continúa, entre muchas energías, intentando bascular. Un día hablando mal de uno, otro día hablando mal de otro, con amenazas veladas, la amenaza de los aranceles indirectos a Rusia, que hemos visto estos días. Hombre, yo confío mucho en Putin, y si Putin
no hubiera un alto el fuego, yo me decepcionaría. Y llegado el caso, pues podríamos fijar aranceles indirectos, son que en realidad van a poner sanciones a los países que compren petróleo ruso. De eso se refiere, a eso se refiere con aranceles indirectos. Pero nada de nada. Y ha dado un plazo de un mes para que haya un alto el fuego. Pues también se firmó un teórico acuerdo para no atacar infraestructuras energéticas y Ucrania no hay día que no lo vulnere. Sin embargo, de eso Donald Trump no habla. ¿Por qué? Porque evidenciaría el problema en el que se encuentra. Y es que tiene demasiadas energías alrededor influyéndole sin permitirle actuar como le gustaría. De ahí que sí, de que hable del acuerdo de tierras raras, va a ser un acuerdo maravilloso, lo vamos a firmar, todo va a ser fantástico, Putin tiene que firmar la paz, porque si no le vamos a poner aranceles a Rusia y van a sufrir. Hombre, no quisiéramos, pero la verdad es que si lo hiciéramos van a sufrir mucho. ¿Y dónde está el acuerdo para no atacar infraestructuras energéticas que vulnera Ucrania? No ha dicho nada. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque evidencia un problema que intenta ocultar Donald Trump. Y es que hay demasiadas energías en su entorno influyendo. Y eso implica que todo siga exactamente igual. Estados Unidos no puede, es imposible que pueda adoptar una medida desde fuera que pueda mover mínimamente de su posición a Rusia. No puede. Y Donald Trump no puede actuar con libertad contra Ucrania porque en su interior se lo están impidiendo. De manera que vamos a esperar ese mes en el que Donald Trump quiere ver un alto el fuego en condiciones, se refiere a un alto el fuego total, lo lleva clarinete, y a ver cómo reacciona Donald Trump si se nos pone a llorar, a patalear o con qué amenaza. Igual nos amenaza con irse a vivir a la Luna o a Marte. Mientras todo siga como está ahora mismo, en cuanto a ese régimen de fuerzas que influyen sobre Donald Trump, no puede hacer nada. Ahora solo queda comprobar si el compromiso al que llegó Donald Trump con los demócratas para que permitieran la continuidad del funcionamiento financiero del gobierno estadounidense tiene un plazo. Y a partir de determinado plazo, Donald Trump ya podrá adoptar decisiones por sí mismo. Por ahora, nada, solamente ladrar y ladrar. Seguimos, Miguel. A mí, Alberto, me da la sensación de que ya no sabe a lo que está jugando. O sea, tan pronto arremete contra Zelensky, arremete contra Putin, tiene presiones para cerrar un acuerdo, tiene presiones para el alto el fuego, ya lleva 100 días en el cargo, no ha logrado nada. Wall Street está, bueno, como veis que está perdiendo el control, Alberto. Lo ha perdido totalmente. Esos asesores próximos antirrusos pueden estar influyendo. ¿Puede estar influyendo algo Starmer, Macron y compañía? ¿Es posible un cambio de retórica respecto a Vladimir Putin si ve Donald Trump que no logra al final un alto el fuego, un cese del fuego en Ucrania? Va a ser impotencia todo. Efectivamente, Starmer influye, pero influye de una manera que no se ve, porque tiene contacto directo con los enemigos políticos de Donald Trump. Y esos enemigos políticos de Donald Trump tienen mucha fuerza ahora mismo en la situación, con lo cual, claro que está influyendo. Da igual si cambia el discurso o no. Donald Trump no tiene capacidad para modificar el estado de las cosas. Y Putin está teniendo mucha paciencia con Donald Trump porque dice, bueno, al fin y al cabo es nuestra única tabla de salvación para encontrar un acuerdo de seguridad global que favorezca a Rusia. Pero claramente la guerra va a continuar en los mismos términos. El hecho de que Rusia no esté atacando infraestructuras energéticas ucranianas no es relevante porque ya las había eliminado todas. Ahora un fin de la tregua de infraestructuras energéticas por parte de Rusia inmediatamente supondría acabar con buena parte del arsenal ucraniano, que lo han guardado en esas infraestructuras, conocedores de que Putin respeta su palabra, cosa que no hacen ellos, y no sería mucho más que eso. Es decir, no hay ningún cambio real en la situación y no lo va a haber. Claro, Donald Trump está frustrado, pero en realidad esa frustración se debe a que no puede hacer nada. Donald Trump solo podía haber hecho algo si hubiera eliminado a Zelensky de la ecuación. Si cuando Putin vuelve a reiterar esta semana que el problema es Zelensky
y al que hay que quitar de la circulación es Zelensky, si Donald Trump al día siguiente sale decepcionado por las palabras de Putin, estamos igual. Porque el único problema ahora mismo aquí sobre la mesa es Zelensky, no hay otro. Y con Zelensky en el poder no se va a conseguir nada. Luego nos trae Miguel información sobre no solamente el posible sucesor de Zelensky, el que intentan promocionar, sino sobre las probabilidades de que Zelensky vuelva a presentarse a unas elecciones. No hay nada que hacer, Miguel. O sea, es impotente lo que estemos viendo. Importante, Alberto. ¿Crees que va a empezar a llegar presión del lado republicano hacia Donald Trump si esto continúa así unos meses? Porque es que la opinión pública empieza a ponerse en su contra, ¿eh? Vale. Está recibiendo golpes Donald Trump por todas partes. Y en el lado republicano al que haces referencia, también. Lo que pasa es que los republicanos no pueden mostrarlo públicamente. Y la razón es muy sencilla. Los congresistas republicanos necesitan el apoyo de Donald Trump y los senadores en las elecciones de midterm de noviembre de 2026. Donald Trump, durante esas campañas electorales, viaja a todos los estados en los que hay un candidato republicano en duda para ayudarle en su reelección. Y esos candidatos necesitan a Donald Trump. Por eso no estamos viendo ninguna declaración de ningún republicano que perjudique a Donald Trump. Solo las vemos llegado el caso de los demócratas. Pero no hace falta. Luego os traemos, amigos, lo que ha estado diciendo el New York Times durante este fin de semana. Es uno de los artículos más increíbles que se ha visto en la prensa estadounidense en los últimos años y que evidencia muy a las claras cuál es el problema que tiene ahora mismo Donald Trump. Y es que están intentando torpedear su proceso de paz por todas las vías posibles. Vais a alucinar si no lo habéis visto durante estos días. Miguel, vamos. Bueno, pues antes de ese artículo, que vamos a ir pronto con él, Alberto, vamos a comentar otra de las noticias del día. Lo han vuelto a hacer, amigos magos, lo han vuelto a hacer. Ucrania ataca la infraestructura energética de Rusia pese a la tregua impulsada por Estados Unidos. ¿No decía J.D. Vance que ya estaba en vigor esta tregua? ¿No lo comentaba el fin de semana? Bueno, pues ataque el domingo, infraestructura energética, donde en Briansk, Defensa detalló que tras un bombardeo de artillería por parte de Kiev se desconectó una línea de alta tensión como consecuencia de la rotura de un cable en un soporte, lo que cortó el suministro eléctrico a los consumidores domésticos del distrito de Susensky. Al mismo tiempo, el ataque de un dron ucraniano contra una subestación transformadora provocó la desconexión de una línea de alta tensión y la interrupción del suministro eléctrico a los consumidores domésticos del distrito de Sevsky. Los continuos ataques deliberados de Ucrania contra instalaciones energéticas rusas atestiguan la total falta de compromiso por parte del régimen de Kiev con cualquiera de sus obligaciones en relación a una posible solución. Alberto, suena ya a cachondeo. Es que efectivamente es un cachondeo, tienes toda la razón. No ha habido ningún día, amigos magos, desde que se haya cerrado esa tregua contra infraestructuras energéticas en el que no haya habido un ataque de Ucrania hacia ese tipo de objetivos. Os comentábamos ya hace una semana que lo más curioso es que previamente a esa tregua no había ataques con tanta intensidad por parte de Ucrania sobre ese tipo de objetivos. Es decir, que ha duplicado o triplicado los esfuerzos para provocar un planteamiento de Donald Trump. Y no hemos escuchado a Donald Trump este fin de semana algo así como Zelensky me tiene harto porque está vulnerando el acuerdo que habíamos dicho. Sí, Putin sí, confío en la palabra de Putin. Hombre, de hecho, la palabra de Putin por ahora es de fiar, pero chico, dinos a ver qué sientes al respecto de la palabra de Zelensky. Porque está desdiciéndose y mintiendo una vez sí y otra también. Entonces, claro, si no dice nada Donald Trump a ese respecto, lo que evidencia es una grandísima debilidad. Evidencia que no se puede meter a abrir ese melón, el melón de lo que está haciendo Zelensky en la guerra, porque se verían dos factores. Primero, que en realidad no se ha avanzado nada con su participación, lo cual es un fracaso a ojos de sus seguidores. Y dos, que está atado de manos a la hora de tomar decisiones sobre Zelensky. De eso Trump no ha dicho nada. Entonces, todo sigue igual y Ucrania sigue actuando igual.